rápidamente dónde vivir, porque con niños pequeños y siendo extranjero, a uno no es fácil que te entreguen un apartamento. Entonces empezamos los 3 primeros meses a vivir en la casa de unos amigos. Y íbamos todo muy bien, cuando un día yo empecé a sentirme mal, y me sentía mal, y al otro día dijo algo, y yo decía, pero ¿qué tengo? Como yo sí siempre me he sentido muy fuerte como de salud, ¿no? Pero me sentía muy débil, y yo dije, Dios mío, ¿qué me está pasando? Y empecé pues a hablar de lo que me estaba pasando, y dice, tú tienes dengue. Y yo, ¿qué es eso, dengue? Y pues me dijeron, no, cuando te pica un mosquito que está infectado, te da dengue, y ese dengue pues es delicado porque da vómito, da diarrea, dolor general, hay dolor de cabeza muy fuerte, de los ojos, como profundo el dolor allá, adentro, y es un dolor muy feo. Y pues se le suma también diarrea y bueno, muchísimas cosas. Y estaba pues así, empecé con esos síntomas, me sentía súper mal. Estábamos en una habitación, que la habitación era pequeña y había un baño en la habitación. Y estaban todas las maletas allá regadas, mis hijos acá en una colchoneta, Heriberto en un colchón y yo en una cama pequeña y yo en la otra, ¿sí? Y ahí, en ese momento, imagínate, yo empecé enferma y a los 2 días Heriberto, me duele la cabeza, me siento mal y ya. Entonces empezamos a sentirnos muy mal, pasaban los días y pues yo no tenía seguro de salud, estaba como extranjera y yo decía, Dios mío, ¿a dónde voy? Y una amiga, ella trabajaba en el hospital militar, no estoy contando el tiempo, un momento. Entonces, por favor, me cuentan cuando vaya como yo. Porque entonces, entonces mi amiga trabajaba en el hospital militar. Ella me dijo, ven allí, no te podemos atender, pero te vamos a ayudar con ponerte suero para hidratarte. Y bueno, pusieron suero, me mandaron a la casa y seguí yo enferma. Y con el dengue a uno se le bajan las plaquetas, se empieza por eso a sentir tan débil. Entonces ya me sentía mal. Cuando me dicen, no, Nayib, toca llevarte a un centro de salud, porque qué tal sea dengue hemorrágico. El hemorrágico es que uno empieza hemorragia interna. Y yo, ay no, qué susto. Bueno, vámonos para el médico. Y me atendieron en un centro de salud, que son de los cubanos, que, bueno, en fin. Era un centro de salud pequeño, pero ahí me tomaron la muestra de las plaquetas y estaban bajando las plaquetas. Me hicieron un eco abdominal para saber si tenía dengue hemorrágico y salió que mi hígado estaba inflamado y que el vaso estaba inflamado. Yo nunca me había sentido así. Me sentía débil, no podía dormir, me sentía con mucho dolor de cabeza. En esa habitación había un baño. Y figúrense que en ese sector de Caracas no había agua. Ya 5 días sin agua. Y yo, Dios mío, y a mí me gusta el orden, me gusta la limpieza, a mí me afectan mucho los olores fuertes y el desorden me pone así como que no me gusta, porque yo soy como arreglar, limpiar hasta que todo esté limpio. Pero imagínate no poder tener las fuerzas para poder hacer las cosas. Y el baño olía terrible, yo había vomitado, tenía diarrea, Edberto también. Era todo como, wow, ¿qué va a pasar conmigo, no? Como el susto. Y una noche, ya estaba como más mala, dijeron, no, ayer tenemos que hidratarte. Fueron y consiguieron una enfermera y empezaron a buscarme la vena y no encontraron nada. Y yo, Dios mío, a Hilberto le encontraron la vena y le pusieron suero. Y él como un poquito más fuerte. Y esa noche yo tenía mucho dolor abdominal y tenía mucho dolor de cabeza, no había dormido por días, como que me sentía más débil. Yo dije, Dios, yo creo que hoy me voy a morir. Y llamé a Hilberto como a las 2 de la mañana porque no podía dormir, ya estaba tan adolorida. Llamé a Hilberto y le digo, por favor, ora por mí. Y él, como tenía un poquito más de fuerza, se levantó y oró por mí. Entonces yo aproveché. Y en medio de mis pensamientos antes de llamar a Hilberto era, mis hijos están pequeños, voy a morir, ¿quién se va a quedar con ellos? Pensaba en Hilberto. Yo decía, Dios mío, en una situación así siempre mi mamá está ahí, mi papá está ahí, mis hermanos me traen sopita, me cuidan, aquí no tengo a nadie, sí, conocido. Y además en la casa que yo vivía, empecé como a juzgarlos. ¿Por qué? Porque cuando hay dengue, tiene que uno ponerse un toldillo o un mosquitero.
¿Para qué? ¿Por qué? Porque el mosquito que te pica a ti y te pica con el dengue puede picar a otra persona. Entonces, y darte la enfermedad. Entonces, claro, a mí no me iban a visitar, los de la casa no se atrevían y no, como que llegaban y nos daban la comida y chao. Y Sebastián, que tenía 10 años, 11 años, Sebastián era el que bajaba y me traía de comer, pero yo tenía hambre, cuando tenía hambre y mucha sed. Y además yo no sabía que Caracas era un clima muy caliente, tenía 24 grados, está cerca al mar. Entonces, sin ventilador, el baño oliendo terrible, muy terrible. Entonces Heriberto viene y ora por mí y yo le digo, amor, si muero hoy, yo quiero que te vuelvas a casar. Y él se quedó. Yo en medio de la situación, ¿no? Como muy también pesimista, no sé, como resignada, como ya como me sentía a ver que nunca me había sentido así, aún después de haber tenido mis hijos. Y yo le dije, imagínense, yo le dije, y con esta hermana, le di el nombre. Después de que me recuperé, yo dije, menos mal que no se casó, que no me morí. Menos mal. Pero, ¿sabes, hermanas? También pensé que esto fue muy difícil. Mi fe no había sido probada de esta manera. Aún pensé, ¿será que nos equivocamos de haber hecho maletas, de haber tomado una decisión para trasladarnos a Venezuela? Como, pues esta no será la voluntad de Dios. Y al otro día me llevaron nuevamente al CDI y fue impresionante. De 70 que tenía las plaquetas me ha subido a 170. Wow. Ya estaba más fuerte en mi fe. Entonces, ¿qué aprendí en este proceso? Y el título de la clase es Fe cuando tu debilidad es extrema. Vamos, hermana. Vamos. Primer punto. Vamos, Nayibena. Consciente, entonces, fe cuando tu debilidad es extrema, ¿no? Esa es la clase. Vamos. Primer punto, consciente de lo que sale de tu corazón. Primer punto, consciente de lo que sale de tu corazón. Vamos, y vamos a ir a Deuteronomio 8, 8:2. Vamos, Nayibena. Vamos, cuando lleguen, digan salud. Salud. Deuteronomio 8:2. Salud. Listo. Salud. Dice así. Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. ¿Y aquí qué está pasando? En esta escritura, el pueblo de Israel está en el desierto, cuando sale de Egipto. No sé si ustedes saben la historia, pero ahí sale el pueblo de Israel por Egipto durante 40, ellos duraron 40 años en el desierto por su desobediencia. Y ellos empezaron a quejarse, y ellos empezaron a decir, no me gusta esa comida, quiero agua, y empezaron a quejarse de muchas cosas, ¿sí? Y ellos se empezaron a quejar de todo el camino que tenían en el desierto. Todos los mayores de 21 años, ellos murieron, pero quedó una generación nueva. Y Moisés les está enseñando lo que pasó en el desierto, para que ellos aprendieran, para que ellos vieran cómo había salido el corazón de ellos. Y claro, como eran jóvenes, era como, bueno, prestemos atención, ¿no? El dengue fue un pequeño desierto en mi vida. Ahora lo entiendo, nunca había sido expuesta a una prueba tan fuerte, que salió todo mi corazón. Y yo, Nayibe, yo me siento que soy una mujer, no sé si ustedes conocen ese término, todoterreno. Que dice, donde ponga la piola, como que yo la hago, ¿no? Como que yo voy hasta donde sea,
yo soy muy como fuerte, hasta aún con los ladrones yo como que me enfrento, yo como Nayibe, cuidado, sí, yo soy como fuerte, como muy aún trabajé y estudié y trabajé para pagarme mi carrera en una universidad privada y llegué a ocupar un puesto pues importante en una oficina en el banco. Y era así como siempre alcanzando peldaños, alcanzando muchas cosas, como llegando a las metas que yo quería y me sentía una mujer demasiado fuerte. Y ¿a dónde voy? Y pues Dios expuso mi debilidad. Pensé, no soy tan fuerte, creía que era una mujer todoterreno, solo necesitaba una fuerte prueba para reconocer que soy débil, Dios expuso mi debilidad, me sentía impotente, me sentía sola, me sentía que no podía controlar la situación, dudé de Dios en ese momento también, salió mucho negativismo en mi corazón, como decir, si me pongo más grave, ¿dónde me van a llevar? Porque no había dónde me recibieran. Y empecé como a dudar y a tener muchísimas preocupaciones. Empecé a tener también, me acuerdo que había mucho insomnio, como de los pensamientos, que me rondaban muchos malos pensamientos. Y la situación pues del país no estaba bien, ¿sí? No estaba tan difícil como después se puso, pero sí estaba un poco delicada, ¿sí? Entonces me sentí mal y percibí que las personas no me cuidaban, lo que les contaba donde vivían, que no podían entrar. Después entendí, ¿no? Como el dengue les podía atacar el dengue, y yo no sabía cómo atacaba el dengue, pero los juzgué mucho. Y mujeres, un desafío muy grande es que necesitamos ser conscientes de lo que sale de nuestro corazón. Muchas veces no reflexionamos, muchas veces como dejamos pasar la vida y no como caemos en cuenta, oye, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué está pasando en mi corazón? ¿Qué sale que no me deja construir mi vida? ¿Sí? ¿En qué me quejo? Y aún en las situaciones de salud, un quebrantamiento de salud nos lleva a estar amargas, como así que Dios me está dejando pasar por una situación así, y podemos tener actitudes con Dios y podemos cerrar nuestro corazón y no dejar entrar absolutamente nada. Entonces es como desafiarnos a ver qué sale de nuestro corazón, como que Dios nos permita ver y nos expone a esas cosas para podernos conocer a sí mismas. Y el segundo punto dice, consciente de lo que necesito de Dios. Consciente de lo que necesito de Dios. Y vamos al Deuteronomio 8:3. Dice así: dice, te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Y aquí, como dice el maná, dice que los alimentó con el maná. Y mi maná fue Mateo 5:3. Y vamos a Mateo 5:3. Mateo 5:3 son las bienaventuranzas. Ahí empieza el Sermón del Monte. Y el Sermón del Monte fue la primera predicación de Jesús. Entonces sus palabras son muy, muy importantes. Contigo, Vamos. Listo. Y dice así: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Entonces, acá hace referencia como la palabra dichoso, bienaventurado o alegre o feliz en otras versiones. Quiere decir que hay una felicidad cuando somos pobres en espíritu, que quiere decir que somos mendigos delante de Dios, como un mendigo que está necesitado, que está ahí como en una puerta, cuando nos vemos en las puertas o tirados en la calle con una mano extendida. Es como el que se ve necesitado delante de Dios es feliz, ¿sí? Entonces ahí yo dije, Dios mío, necesito de ti. Wow. Es como una persona que depende absolutamente de Dios, ¿sí? Que depende solamente de Dios. El que se ve como un mendigo espiritual delante de Dios.
es bendecido y esto lo hace feliz. Lo que hizo la enfermedad fue poner en la luz mi miseria espiritual. Dios me forzó a que lo buscara. Dios quiere destruir mi autosuficiencia. Como cuando nos sentimos mujeres fuertes, ¿no? Y vemos que somos muy débiles. Y quería hacerme una mujer dependiente de Él. Dios me quitó el control para hacerme una mujer segura y entregarle el control a Él. Porque realmente no podía hacer nada, no tenía nada bajo control, ni la salud, ni había agua, ni la comida, absolutamente nada. Entonces, el tercer punto. Vamos allí. ¿Ya? Dice, cuando eres totalmente satisfecha en Dios. Cuando eres totalmente satisfecha en Dios. Y Deuteronomio nuevamente 8:3. Gracias. Otra vez leo Deuteronomio, pero me voy a fijar en estas palabras, ya les voy a decir. Dice, te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que tú y tus antepasados habían conocido. Por lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Y acá, realmente yo necesitaba la palabra de Dios. Como es lo que necesitamos, y a veces en momentos así es difícil leerla, porque nos sentimos muy quebrantadas, nos sentimos sí, muy débiles y es difícil. Pero dice, yo necesitaba confiar en que la enfermedad era un área que yo nunca había sido expuesta, como necesitaba ver eso. Y mira que en Mateo, otra vez, Mateo 5:6, mira lo que dice, que también me llevó ahí. Mateo 5:6 dice así: dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Y cuando habla del hambre, dice bienaventurados los que tienen hambre, es hambre de la palabra de Dios. Y es como buscar, reconocer nuestras necesidades, pero ir a Dios y decir dónde está área, dónde está todo lo contrario, para yo creerla, para yo ponerla en práctica, para yo estudiarla, para yo memorizarla, para yo estudiarla, para yo meditarla, ¿sí? Y lo primero es, yo pensaba, creo en lo que dice ahí, la Biblia, o necesito confiar en mí, que sencillamente Dios está ahí y que está conmigo. Cuando empecé a ver eso. Y voy a esta escritura, que pues, la quieren ir, pero creo que es muy importante, Mateo 7, que también es ahí en el Sermón del Monte. Mateo 7, 9 al 10. Mira, dice así. 9, ¿ya llegaron? Sí. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide un pan, le da una piedra? O si le pide un pescado, le da una serpiente. Pues ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos. ¿Cuánto más su Padre, que está en el cielo, dará cosas buenas a los que la piden? Y yo soy mamá. Y yo aún con mis hijos, con la fiebre, con situaciones, hospitalizados, yo he estado ahí. Yo lloraban cuando bebés y yo, uno está alerta, se mueve y uno está ahí, y las mamás me comprenden. Uno, imagínate Dios, cuando dice, si tu hijo te pide un pan, tú no le vas a dar una culebra o le vas a dar otra cosa, le va a dar lo que necesita, ¿sí? Y eso es muy especial. Y yo pensaba en Dios, de verdad, Él no me ha dejado, no me ha abandonado. Aún en los momentos de enfermedad que he tenido, Él ha estado ahí, ayudándome, animándome y amándome muchísimo. Bueno, al fin de todo, para concluir, siempre Dios estaba conmigo. Y quería contarles algo, no sé cuántos minutos quedan. Bueno, quería contarles otra parte de este punto 3,
hace 10 años, en el 2020, yo tenía una bolita en el seno derecho y siempre me la estaba viendo el médico. El médico iba al médico, pero llegó la pandemia y yo dije no, todo cerrado, toca ir con tapabocas, con cuidado, todo lo que pasó. Pero yo dije no, algo me decía por dentro, allí ve al médico. Y yo fui y me vieron y todo, me mandaron al mastólogo, después me mandaron a hacer una biopsia. Y el día que me entregaron la biopsia, yo no la quería abrir, tenía susto, ¿sí? Y la abrí, pero no le dije a nadie. Edilberto sabía que ya la tenía, pero estaba sellada y yo la abrí. Y yo llamé a una amiga médico y le conté. Y le mandé el examen y ella me dijo, llorando, me dijo, ¿sabes, Nayib, tienes cáncer? Y para mí eso me conmovió profundamente ese día. Al otro día tenía cita con la doctora, pero esa noche, lo que yo cuando recibí esa noticia, uno piensa cáncer, muerte, cáncer, dolor, cáncer, y yo le tengo pánico al sufrimiento. Que aún incluso cuando yo tuve mis hijos, yo le decía a Dios, si yo voy a parto natural, yo me muero. Yo le decía a Dios, yo me muero porque yo soy gallina, yo soy muy temerosa de eso. Entonces, imagínate que me dijeran algo así. Entonces yo dije, Dios mío, esa noche dejé que Edilberto se acostara, durmiera y empecé a orar y a llorar, a decirle a Dios, ayúdame, como a dejarle mis lágrimas, mis miedos, mis dolores, mis angustias, lo que no sabía que iba a enfrentar. Yo escuchaba a una prima de cáncer de seno, había muerto, hacía 5 años. Entonces estaba tan reciente todo que yo decía, Dios mío, ya me veía como en el cementerio yo, como las personas que me iban a visitar, algo así, le pasan una película de todo lo que uno está sintiendo. Pero cuando fui al otro día con la doctora, bueno, antes, oré toda la noche, no me dormí ni un minuto, la cita era súper temprano, como a las 6 de la mañana, me bañé, me arreglé y cuando me levanté, ustedes no se imaginan, me sentía fuerte. Yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Como que me sentía tan fortalecida en Dios. Y fui a la cita médica, fui con Edilberto lo dejaron afuera. Uno siempre que le va a decir que tiene cáncer, uno ve las películas que le toman la mano y le dicen, tienes cáncer, está su esposo, su mamá, yo sola, ahí sentada, y la doctora tiene cáncer. Pero ven, tranquila, vamos a operarte en 4 días. Y yo decía, todos los quirófanos cerrando por la pandemia, y bueno, me operan. Edilberto sufrió mucho porque su mamá había muerto de cáncer y me demoraron mucho en entregar. Ese mismo día me sacaron porque por la pandemia era opera y salía. Y ese día se demoraron, me demoré mucho con la anestesia. Y bueno, salí de ahí, salí fuerte. Yo decía, Dios mío, no me duele. Y me habían operado acá, me sacaron ganglios y el seno, me hicieron una cuadrantectomía que sacan un pedacito del seno y ya, ¿sí? Y me dieron un tratamiento que es la radioterapia, que es una forma de tratamiento basada en el empleo de radiaciones ionizantes para tratar distintos tipos de cáncer, después de que ya me curaron las heridas. Y iba allá y caminaba, me sentía como sin fuerza, pero iba, caminaba, oraba, me sentía como Dios, como, oiga, soy yo, como que la que teme, la que le duele, la que sale corriendo porque le da susto todo, y no, estaba ahí con Dios, como íbamos con Edilberto orando por la 7ª, yo me acuerdo porque fue en el San Ignacio, y caminábamos y hacía sol bonito, y yo decía, Dios, solo tú estás acá conmigo, y me das esa fuerza de seguir adelante, y ya voy. Y algo sí que pasó en ese momento, era que sí empecé a tener miedo de la muerte. Yo nunca me había quitado, dije, Dios mío, ¿y si yo muero? El cáncer uno lo mata, Dios mío, ¿qué hago? Y empecé a pedir a Dios, como lo que decía anteriormente en la escritura, ¿qué necesito aprender de Dios? Y creerle. Así es. Y me llevó a Juan 14. Vamos, que quiero niña, leer rápidamente. Vamos, niña, allí. Gracias. Bueno, Juan 14 dice así, 1. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar y si me voy, se lo preparo. Vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir donde yo voy. Yo leí esta escritura, la leí, oré con ella, lloré con ella. Ayúdame, Señor, quítame el miedo
a morir, dejar mis hijos pequeños, mi esposo. Y le pedí a Dios que me diera esa convicción, que no tuviera miedo, que fuera valiente. Y yo, hoy en día, que sigo en un tratamiento, porque ya hace 4 años que estoy con un tratamiento, Dios me ha mantenido. Y yo le pido, y de verdad cuando yo pienso en la muerte, digo, Señor, pues me voy a encontrar contigo. Me ha dado paz, me ha dado tranquilidad. Aún cuando voy a las citas médicas, y uno a veces como que, ¿qué le van a decir? Carmesa me dice sí. Y cuando voy a las citas médicas, oro, le pido a Dios. Y siempre me han tratado con mucho cariño los médicos, todos como son tan sensibles a la necesidad. Y yo pienso que aún todo esto que Dios me ha dejado pasar es también para sentir compasión por los que sufren, para ayudar y darles palabras de aliento, palabras de ánimo, para estar ahí. Y bueno, eso. Y también, y estas son palabras de Jesús. Y sabes algo que me encantó de la escritura, dice el versículo 3, y si me voy, se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Y yo pensaba en el momento de la muerte, no voy a estar sola, porque viene Jesús por mí. Es como cuando uno está muriendo y lo toman de la mano, y uno dice, no voy a estar sola, como que te toma de la mano y está contigo. Jesús, el Hijo de Dios, ¿sí? Entonces eso me llenaba de ánimo, de alegría, de felicidad, de darle gracias a Dios. Y hermanas, como conclusión, cuando nuestra debilidad es extrema, puedes estar segura que Dios te dará una fe extrema. Y esto sucede cuando eres consciente de lo que sale de tu corazón, cuando eres consciente de lo que necesitas de Dios y cuando eres totalmente satisfecha por Dios. Y para Dios se hará.